para ayudarnos a entenderlo, está con nosotros María Cecilia Villegas. ¿Cómo estás, María Cecilia? Buenos días. Hola, Chema, buenos días. ¿Te sorprende esto? No, la verdad que no me sorprende. ¿Por qué no te sorprende? No me sorprende porque el marxismo-leninismo históricamente utiliza las herramientas de la democracia y el Estado de Derecho para destruir el Estado de Derecho. Desde un inicio, Castillo no nos ha engañado, Chema. Castillo y el plan de gobierno de Perú Libre fue siempre muy claro. Ellos tienen un plan para llegar al poder y quedarse en el poder. Y para hacerlo van a utilizar todas las herramientas que sean necesarias. Recordemos que cuando ellos recién se mudaron a Palacio de Gobierno, una de las primeras cosas que comenzaron a hacer fue crear estas juntas, las juntas urbanas, ¿te acuerdas? Replicando a las rondas campesinas, ellos crearon estas rondas urbanas. El partido Perú Libre sabe que necesita tener una milicia interna. Y ellos están buscando captar todo el poder y por lo tanto necesitan violentar a las Fuerzas Armadas y tener a las Fuerzas Armadas. Están rompiendo el equilibrio de poderes que manda un Estado de Derecho y una democracia liberal. ¿Cuál es la posición del presidente? Bueno, la del ministro ya sabemos, al ministro lo van a sacrificar evidentemente, ¿no? Porque es absolutamente insostenible que él siga siendo ministro. Primero, difícil de tragar que lo hayan nombrado ministro en su oportunidad. Y ya más difícil que siga siendo ministro, pero se va a tratar de escamotear, me parece, la responsabilidad del presidente. El presidente tiene una responsabilidad. Esto no es una conjetura. Esto lo ha dicho el señor Vizcarra, el general Vizcarra, y el de la Fuerza Aérea también. Chaparro, el señor Chaparro de la Fuerza Aérea, o sea, son testimonios de personas que han sido los jefes militares hasta ayer. ¿Qué significa esto para el Ministerio Público, para el Congreso, en fin, para el Estado de Derecho? Para el Estado de Derecho es una violación del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que el Congreso de la República y la presidenta del Congreso de la República tiene que armar una estrategia y tiene que investigar, tiene que llamar a los ministros, tiene que llamar al presidente de la República y tienen que rendir cuentas. El Estado de Derecho está en riesgo, la libertad de todos los peruanos está en riesgo. No nos estamos dando cuenta al monstruo que tenemos al frente. ¿Qué ocurre con los actuales mandos? Hay una cosa, bueno, yo tengo una mentalidad de civil, debo decir, pido mil disculpas por eso, los señores militares, pero si a mí me ponen como jefe en reemplazo de una persona que lo han sacado de mala manera, como es el caso del general Vizcarra y el de la Fuerza Aérea y otros, oye, qué difícil es aceptar el cargo, ¿no? Dificilísimo. Da la impresión de que es una cosa muy complicada. Y es lo mismo, Chema, que ocurrió durante el gobierno de Martín Vizcarra con la policía. ¿Te acuerdas que mandaron al retiro a 17 generales de la policía en su momento? Las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales en el Perú han estado muy debilitadas en los últimos años. La izquierda peruana arremetió contra ellos luego de la lucha que hubo contra Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, durante los últimos 25 años se ha golpeado a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales a las que tenemos que respaldar porque son finalmente las que brindan la seguridad externa del país y se les ha maltratado, sus presupuestos son limitados, no les hemos dado el rango que deberían de tener las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales en el país. Las Fuerzas Armadas luchan contra los remanentes de Sendero Luminoso en el BRAEM todos los días. Las fuerzas policiales están en las calles defendiéndonos y nosotros no nos ocupamos de darles el estatus y las necesidades que ellos tienen, ¿no? En cuanto a presupuesto, en cuanto a respeto, etcétera. Lo que ha hecho el presidente sacando a estos dos comandantes generales es lamentable, violenta las mismas instituciones y creo que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos porque está rompiendo ese equilibrio de poderes. Y recordemos que el objetivo del equilibrio de poderes es que los ciudadanos puedan defender sus libertades. Cuando tenemos un poder absoluto, cuando un presidente coapta las distintas instituciones, entonces lo que se violenta es la libertad de los ciudadanos de a pie. No solo estamos hablando de los políticos en el Congreso, estamos hablando del ciudadano de a pie. Tú, Chema, que
caminas por la calle, yo que camino por la calle, todos los que toman el micro en la calle para ir a trabajar, todos los ciudadanos necesitamos ponerle un alto al Estado y necesitamos defender nuestras libertades. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Cómo prevés el comportamiento de los diferentes actores en esta situación? Primero, Ayala va a salir, está claro. Pero el Congreso, ¿qué va a hacer? ¿El Ministerio Público qué va a hacer? ¿Cómo crees que se van a comportar en esta coyuntura? Mira, el Congreso de la República tiene que levantarse frente a esto, tiene que exigirle al Poder Ejecutivo rendir cuentas. El Congreso se está tomando demasiado tiempo en articularse. El Congreso, frente al adversario político que tenemos hoy día, tendría ya que haber formado una coalición de centro-derecha para defender el Estado de Derecho, la democracia y las libertades de los ciudadanos, y yo aún no veo eso. Veo a Mari Carmen Alba, que de pronto sale muy fuerte y luego está muy acomedida y muy medida. Veo 3 o 4 congresistas que nos dan que hablar, ¿no es cierto?, que los escucha fuerte, pero no veo al resto. Y lo ves también en las votaciones. Hay partidos que están divididos cuando tenemos que defender la democracia, el Estado de Derecho y las libertades de todos los peruanos. Los partidos se dividen y no queda claro qué están haciendo. Las excusas, por ejemplo, de Acuña. Yo voté, mi partido votó por la gobernabilidad. ¿Cuál gobernabilidad si nos están destruyendo el Estado de Derecho? Tenemos que tener una posición sólida frente al adversario que tenemos, al adversario político que tenemos hoy en Palacio de Gobierno, porque ellos no están cuidando las formas democráticas. No te veo optimista en lo que respecta al Congreso. Y en lo que respecta al Ministerio Público, o sea, ¿tú consideras que habría materia aquí, por los testimonios de estos generales, de aquí hay una investigación del Ministerio Público? Sin la menor duda. Debería haber materia, ¿no? Debería haberla, sin la menor duda. Yo no soy penalista, no puedo calificarte los delitos, pero la verdad es que lo que estamos viendo es una violentación del Estado de Derecho. Se quiere poner en las Fuerzas Armadas a las cabezas que respondan al gobierno, al presidente de la República, al partido Perú Libre. Y eso es sumamente peligroso, porque cuando le damos tanto poder a una sola persona, nos corremos el riesgo de que limite las libertades de todos los peruanos. Y eso es bien importante, y yo menciono el tema de las libertades una y otra vez, porque parece que los ciudadanos todavía no están entendiendo cuál es el riesgo que tenemos. En Venezuela, por ejemplo, cuando el ejército capturó el gobierno, lo que termina sucediendo es que la oposición política es encarcelada. Los opositores políticos de a pie son encarcelados también y se pasan años encarcelados o tienen que salir del país o tienen que huir del país porque su seguridad está en riesgo. Entonces, nosotros no estamos ahí todavía, pero existe la posibilidad de que si le permitimos al partido y al gobierno capturar las instituciones y el poder, podamos llegar ahí. Entonces, por eso la importancia de que todos entendamos qué es lo que está en juego y que le digamos al gobierno, no, ese no es el camino. Nosotros elegimos a este presidente en democracia, porque esa es la verdad, fue elegido en democracia, está asumiendo el rol al que el pueblo lo votó, pero hay límites, hay pesos y contrapesos, hay un Estado de Derecho y él tiene que respetar ese Estado de Derecho y los ciudadanos tenemos que alzar nuestra voz y tenemos que exigirle que eso suceda. Bueno, hay una serie de testigos, o por lo menos en la denuncia que hace el excomandante del Ejército y el jefe de la Fuerza Aérea, vaya, pues menciona un montón de personas, ¿no? El secretario general de Palacio, los 2 coroneles que fueron a visitar al secretario general de Palacio o al presidente y otras personas más. Todas estas personas deberían estar siendo interrogadas o serán interrogadas por el Ministerio Público. Suponemos, ¿crees tú que eso va a ocurrir? Debería hacerlo. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Es difícil de predecir. De predecir, ¿no? Hemos visto, lamentablemente, tenemos un Ministerio Público que ha sido capturado por una ideología política determinada. Hemos visto lo que ha ocurrido durante
durante los últimos años en cuanto a las investigaciones, ¿no? Cada vez que ocurre algo sale una cortina de humo y de pronto hay una presión preventiva para un líder político, hay otra presión preventiva por ahí y no avanzamos, ¿no? Estamos viendo lo que sucede con distintos jueces que tienen que avanzar en procesos judiciales contra Cerrón, por ejemplo, y no avanzan, ¿no? Entonces hay mucha presión política sobre el Ministerio Público y eso es lamentable porque al final lo que ocurre es que no hay un verdadero acceso a la justicia y la justicia en el Perú no es ciega como debería de serlo. Bueno, sí, pues esto... Mi tuerta parece a veces sí tuerta, mira solamente por un lado, nada más. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. En las próximas horas, si no me equivoco, Judy, debe ir el señor Vizcarra, ¿no?, al Congreso. Van a ir al Congreso. Eso va a ser tremendo, porque ahí se van a presentar ante la Comisión del Congreso y lo que digan ahí puede resultar absolutamente explosivo. Y Chema, es muy importante... Y el Congreso no se va a poder hacer el sueco, creo yo. Exactamente. Después de esta visita difícil, lo veo. Y eso es lo que te iba a decir. El Congreso tiene que estar a la altura de las dos personas que van a ir y de la investigación que se tiene que hacer. El Congreso tiene que respondernos, porque además recordemos que el Congreso es el representante del pueblo. Sí, claro. Bueno, vamos a estar atentos, María Cecilia, y volveremos a conversar a ver si los pronósticos se cumplen o no se cumplen, qué hace el Congreso el día de hoy, etcétera. Gracias por la visita. A ti, Chema. Muy amable. Hasta luego.